Bueno, pues nos habíamos quedado en esto, en lo que es el teorema de Green. Habíamos comenzado a estudiar las integrales dobles y la sesión anterior conocimos este teorema, el teorema de Green, que nos puede relacionar lo que es una integral doble con una integral de línea. A final de cuentas, las integrales dobles pues las podemos definir en una región como esta. Entonces, esta sería nuestra región R. Y el borde de esta región, entonces lo podemos tomar en consideración como una curva que podemos recorrer en sentido antihorario. Y es una trayectoria cerrada. Esta vendría siendo nuestra curva C. De tal forma que podemos calcular la integral de línea mediante una integral doble o la integral doble mediante integrales de línea. Aquí, dependiendo de qué es lo que estemos calculando, vamos a usar una u otra. Por ejemplo, cuando la sesión anterior calculamos el área, pues sabemos que por integrales dobles el área de una región la calculamos de esta forma. Si tomamos en cuenta el teorema de Green, aquí este integrando es un 1. 1 por diferencial de área. No lo escribimos porque usualmente los coeficientes 1 no se escriben, pero en realidad ese integrando es un 1. Estamos integrando aquí la constante 1. Entonces, lo que hicimos la sesión anterior fue ese integrando lo igualamos a la resta de parciales y a partir de aquí pues decidimos que como tal el integrando en ese entonces era un 4, pero pues un 4 no difiere mucho de un 1. Podríamos decir que 1 es la parcial de Q respecto de X, 0 es la parcial de P respecto de Y, y cuando integrábamos obteníamos la función antiderivada de estas parciales. Encontrábamos que X pues era nuestra componente Q y pues decíamos que aquí era una constante nuestra componente P. Y en esencia, como es una constante de integración, es arbitraria y podríamos decir que esta constante era 0. De tal forma que encontramos que por el teorema de Green podemos calcular la integral de línea de... La voy a poner completo. Déjenme, voy por acá arriba. Por el teorema de Green. Sustituyendo los datos, entonces tendríamos la integral de línea cerrada de P, pero P es 0, entonces estos términos se vuelven 0 precisamente porque P es una constante que nada nos impide el decir que es una constante 0. Q sería X diferencial de Y. Y entonces lo que tenemos por acá arriba, la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y, pues vendría siendo la doble integral sobre la región diferencial de área.
Esta vendría siendo el teorema de Green, lo voy a escribir así, para áreas. En la sesión anterior calculamos una integral para obtener la masa de una placa a partir de su función de densidad, que pues básicamente se parecía mucho a un área, porque ahí nuestra función de densidad era un 4 en lugar de tener aquí un 1. Entonces, podemos establecer el teorema de Green para calcular áreas y así, si la integral doble se nos complica mucho, podamos usar la integral de línea. En esencia eso fue lo que revisamos la sesión anterior. Aquí nada más es, digámoslo así, como una especie de resumen. Hoy vamos a continuar trabajando con el teorema de Green, con un par de ejemplos más. En este caso, en el primer ejemplo, vamos a hacer lo contrario. Vamos a sustituir la integral de línea por una integral doble. Van a darse cuenta que también podemos realizar eso y que el realizar eso nos permite trabajar de mejor forma las integrales de línea con integrales dobles o viceversa, como sucedió en la sesión anterior, trabajar la integral doble como una integral de línea. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, ahora nada más les recuerdo, esto lo podemos hacer siempre y cuando tengamos una región encerrada por una curva que esté completamente cerrada. Una trayectoria. Y recuerden, la trayectoria también se puede seccionar. No necesariamente tiene que ser una curva completa. Puede estar seccionada, pero siempre debe ser una frontera completamente cerrada. Precisamente por eso tiene acá el círculo, la integral, de que es una trayectoria cerrada. Bueno, este teorema lo estamos aplicando solo en 2 dimensiones. Solo podemos aplicarlo en 2 dimensiones. La próxima semana ya vemos la aplicación para 3 dimensiones, que es lo que se conoce como el teorema de Stokes. Porque en esencia, esta es la última componente del rotacional. Cuando calculamos el rotacional, la componente en K del vector rotor nos quedaría la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Entonces, la próxima semana ya lo revisamos de manera general con el teorema de Stokes. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo el día de hoy y vamos a tomar el ejemplo directamente desde GeoGebra. Aquí vamos a ver la utilidad del teorema de Green para pasar de la integral de línea a la integral doble. Entonces, indíquenme cuando nos podamos pasar a GeoGebra. Vale, pues. Pues entonces tenemos aquí este problema en GeoGebra. Nos dice, calcula el trabajo que realiza el campo de fuerzas F para mover una partícula sobre la trayectoria mostrada. Aquí pues tomemos en cuenta que la trayectoria tiene 4 curvas. Es una región cerrada, sí, pero está encerrada por 4 curvas. Una que es y igual a raíz de x más 1, la otra x igual a menos 1, tercera curva y igual a menos raíz de 1 menos x, y la última curva x igual a 1. Aquí nos damos cuenta que para poder calcular la integral de línea,
Pues tenemos que calcular la integral en cada una de las secciones que componen esta curva. Tendremos que calcular la integral de línea sobre y igual a raíz de x más 1. Después la integral de línea sobre x menos 1. Después sobre y igual a menos raíz de 1 menos x. Y por último la integral sobre x igual a 1. Hay que hacer 4 parametrizaciones, pues son 4 curvas distintas, 4 evaluaciones del campo y 4 integrales. En esencia, pues ya sabemos que la integral de línea es un tanto simple de armar, pero pues sería un trabajo bastante amplio. Aquí es donde entra en juego el teorema de Stokes, de Green. Porque entonces esta integral de línea sobre la curva cerrada podemos cambiarla por una integral doble. Y bueno, es una integral doble, en esencia haríamos dos integrales, pero solamente trabajaríamos sobre una región. En lugar de 4 curvas, lo cambiamos por una región. Y entonces podemos establecer aquí directamente el valor del trabajo que realiza este campo de fuerzas a partir del teorema de Green y reducir el esfuerzo en el cálculo de la integral. Entonces, lo que vamos a hacer es pues, precisamente calcular el trabajo, pero mediante una integral doble. Entonces, en el momento en el que terminen de anotar, pues me avisan y nos pasamos de vuelta a la pizarra. Bueno, sí, aquí espero. Vale. Entonces le muevo esto. En un momento voy a poner de nuevo el teorema de Green. Entonces, nada más rápidamente. Pongo aquí el campo. Esta es la componente en I. Y la componente en J es esta. Ahora, aquí el campo de fuerzas, pues es un poquito largo. En un momento nos peleamos con la región de integración. Pero por el momento aquí, con el campo de fuerzas, si ponemos el teorema de Green, aquí está. Entonces resulta que P pues tiene que ser la componente en I del campo vectorial. Entonces, en esencia nuestro campo lo estamos denotando como P en I más Q en J, precisamente para que podamos hacer el producto punto con la diferencial de trayectoria. Entonces,
toda esta función sería P. Toda esta función sería Q. Y en consecuencia, si queremos aplicar el teorema de Green, hay que calcular la parcial de Q respecto de X. Entonces tendríamos que calcular la parcial respecto de X de la componente 2x cuadrada más 3xy menos x cuadrada y. Esa vendría siendo la componente Q de nuestro campo de fuerzas. Y pues calculamos la derivada parcial. En este caso nos quedaría 4x más 3y menos 2xy. Esa sería la parcial de Q respecto de X, que vendría siendo la primera parte de la función que vamos a integrar doblemente. ¿Hasta ahí sí queda claro por qué quedó esa derivada parcial? Bueno, le voy a ir bajando poco a poco. Y entonces ahora calculamos la parcial respecto de y, pero de la componente P. Entonces la componente P es esta. Menos xy más 3 medios de y cuadrada menos xy cuadrada. Entonces derivamos respecto de P. Respecto de y. P la derivamos respecto de y. Nos quedaría menos x más 3y menos 2xy. Esa sería la segunda derivada parcial. Y entonces, en consecuencia, lo único que vamos a realizar es la resta de estas dos parciales, porque esa va a ser la función que vamos a integrar. Entonces, aquí me espero un momento para que ya armemos la integral. Avísenme cuando terminen de anotar. A ver, aquí le voy a dejar para que podamos ver las parciales que encontramos. Y entonces la doble integral de la parcial de Q respecto de X menos la parcial respecto de Y, diferencial de área. Lo voy a seguir poniendo primero diferencial de área para que ahora que analicemos la región ya decidamos qué diferencial va primero, si la de X o la de Y. Entonces esto es la doble integral en la región de la parcial de Q menos la parcial de P menos X más 3y menos 2xy. Sigue siendo la diferencial de área. Entonces podemos hacer la resta. Aquí lo voy a hacer poco a poco. Entonces en este caso tengo 4x más 3y menos 2xy. Y al restar, entonces nos queda más x menos 3y más 2xy.
diferencial de área. Aquí podemos ver que con el teorema de Green se van a simplificar algunos términos. Este más 2y con este menos 2xy, más 2xy menos 2xy. Este 3y con este menos 3y. Y entonces encontramos que la integral doble que debemos realizar es de 5x diferencial de área. Bueno, es una integral, aunque es doble, pero es una integral más accesible de manejar y que es preferible manejar esta a manejar 4 integrales de línea, una por cada trayectoria, además de que el campo no es tan amigable para manipularlo, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos una situación en la cual el utilizar el teorema de Green para intercambiar la integral de línea por la integral doble nos ayuda bastante con el cálculo. Así como la sesión anterior nos dimos cuenta que por la integral doble se nos complicaba horrores, pero al cambiarlo por la integral de línea, pues la realizamos relativamente rápido. Ahora, lo único que nos hace falta es analizar la región. Entonces, en cuanto terminen, me comentan para que pinte la región y veamos qué tipo de región nos conviene más, si de tipo 1, tipo 2 y cuáles serían los límites de integración. Bueno, a ver entonces. Pinto rápidamente la región. Es una región cerrada. Más o menos así. Esta y esta son las curvas. Bueno, me falta ponerle el Y. La voy a poner más centrada para que sí sea completa la ecuación. Por ahí. Y igual a raíz de x. Y por acá abajo tenemos y igual a menos la raíz de 1 menos x. Esta y esta. La primera es x igual a menos 1 y esta es x igual a 1. Esta sería nuestra región de integración. Los ejes coordenados van más o menos por aquí. Este es x y este es y. Así es más o menos como tenemos nuestra región de integración. Entonces, ¿qué tipo de región creen que nos convenga más? Tipo 1. Sí, tipo 1, para tener a x constante. Porque aquí la región está comprendida, toda esta área está comprendida entre los valores de menos 1 y 1. Entonces, x ya tiene sus intervalos constantes, sus límites de integración constantes. Y y tendría un piso con esta función y un techo con esta función.
Entonces podemos decir que y se encuentra entre menos la raíz de 1 más x. Ahí no me va a alcanzar el espacio. Lo voy a poner abajo. Bueno, es más, ya sé cómo le voy a hacer. Voy a mover un poquito esta función. Vamos a mover por aquí. Y ahora sí. Y entonces se encuentra entre menos la raíz de 1 menos x y la raíz de x más 1. Entonces nos damos cuenta que y está entre dos funciones de x y x se encuentra entre dos funciones de... entre dos términos independientes. Eso quiere decir que y, la diferencial de área, primero debemos integrar y después debemos integrar x para que podamos realizar la integral correctamente. Bueno, pues ya una vez que tenemos esto decidido, pues ya podemos entonces armar nuestra integral. Entonces, avísenme cuando ya hayan terminado de anotar esto y armamos la integral. Vale. Entonces, recuerden que nuestra integral a calcular viene siendo 5x. Y como nos están pidiendo el trabajo, por el teorema de Green, la integral sería desde menos 1 a 1 de la integral de menos 1 menos x hasta raíz de x más 1 de 5x diferencial de y diferencial de x. No, porque y está en función de x y por eso hay que integrarla primero. Nada. Y entonces esta integral nos quedaría como la integral de menos 1 a 1 de 5xy de menos esta raíz hasta esta raíz diferencial de x y entonces esto nos queda como 5x raíz de x más 1 menos 5x raíz de 1 menos x diferencial de x. Bueno, pues ya tenemos esa última integral a calcular. Entonces, el 5 pues lo podemos sacar de la integral. ¿Qué pasó? Sí, cierto, es más por este signo, ¿no? Sí. Ajá, sí, efectivamente. Entonces, nada más avísenme cuando terminen de anotar.
Bueno. Y entonces, pues ya tenemos esta integral. La integral queda un poquito larga. Entonces les voy a poner aquí el resultado. Nos va a quedar 5 sobre... No es cierto. 10 sobre 12. Viene siendo esta primera parte, después esta. Me falta la raíz. Aquí se me fue un 5. Este es 5. 5 medios, después 3 medios, después 5 medios. Y está 3 medios. Sí, ahí está. Todo esto evaluado desde -1 hasta 1. Bueno, entonces esa es la integral. Y cuando ya la evaluamos directamente, en este caso nos va a devolver 0. 0 unidades de trabajo. Ahora, aquí una cuestión. El campo no es conservativo, porque ya calculamos las parciales cruzadas y no nos devolvió 0, nos devolvió 5x. Eso quiere decir que se trata de un campo que no es conservativo. Aquí la explicación física tiene que ver con que las fuerzas que están moviendo la partícula sobre la trayectoria, las que le están empujando y las que le están jalando, se contrarrestan. No es que el campo sea conservativo, sino más bien que la resultante de todas las fuerzas, las que están a favor y las que están en contra de la trayectoria, su resultante viene siendo 0. Y bueno, a pesar de que la integral nos quedó un poquito larga, más que nada para que no le estemos calculando, pues es relativamente rápida el realizar la integral en lugar de estar realizando cada uno de las integrales de línea a lo largo de cada sección de la trayectoria. Entonces, lo que les comento, en sí, el que resolvamos la integral, el que calculemos así ya directamente esta, no es lo que el objetivo final del curso, sino más bien que aprendamos a aplicar en uno o en otro momento, en este caso el teorema de Green, o bien que podamos armar correctamente nuestra integral. Bueno, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. De nada.
¿Algún comentario o alguna duda al respecto? Bueno. Ay, tengo un errorcito. Digo, no afecta porque a final de cuentas es 0. Este no era 2. Este es 5. Es 10 sobre 15. Es decir, 2 tercios. Digo, no nos afecta en el cálculo de la integral, pues porque al final de cuentas nos devuelve 0. Pero nada más ahí corrigiendo esa constante para que no quede mal. Bueno, pues entonces, pues nada más que terminen de anotarme, lo comentan para que veamos un ejemplo más de teorema de Green. En este caso vamos a calcular un área a partir del teorema de Green. Bueno. Entonces, este ejemplo de teorema de Green. Calcula el área al interior de la curva cerrada que tenemos a continuación. 2 coseno de t menos coseno de 2t en i más 2 seno de t menos seno de 2t en j. Bueno, aquí nos indican que la curva pues debe ser cerrada y debemos calcular el área al interior de esta curva. Ahora es una curva que está ya parametrizada. Entonces, si queremos calcular el área, podemos usar la doble integral. El problema viene siendo que esta curva tenemos que desparametrizarla. Tendríamos que comenzar a encontrar la ecuación en términos de XY, tal vez en forma polar para que podamos calcular el área. Y pues se vuelve bastante complicado porque pues hay que, pues como les comento, hay que desparametrizar la curva y que la podamos tener en términos de una región, en X, en Y o en R y Z si queremos pasarla a coordenadas polares. Bueno, pero como ya la tenemos parametrizada y sabemos que es una curva cerrada, pues podemos aplicar el teorema de Green para el cálculo de áreas. Que de hecho, justo al inicio, pues ya lo habíamos como resumido, ya lo habíamos como identificado cómo queda el teorema de Green para calcular un área. Entonces, déjenme voy por la ecuación. Que es esta. Aquí la tenemos. Y entonces,
pues aquí nada más hay que tomar en cuenta que esta vendría siendo x, que es precisamente la componente x de la curva, y pues esta vendría siendo y. De tal forma que al evaluar el campo, que el campo nada más es x en j, pues lo único que tendríamos que hacer es evaluar esta x en el campo vectorial, en la integral, más que en el campo vectorial, en la integral, y con eso ya calculamos el área. Es decir, esta integral viene siendo el campo f, campo vectorial f de xy, punto diferencial de trayectoria, que en este caso viene siendo q en j, punto diferencial de y en j. Y pues como q es x, al evaluar el campo, justamente en la trayectoria, evaluamos el campo vectorial en la trayectoria, punto diferencial de r, pues se convierte en 2 coseno de t menos coseno de 2t diferencial de y. Y esta vendría siendo la función que vamos a integrar. Nada más nos hace falta encontrar la diferencial de y, aplicar el producto punto, y entonces ya encontramos cuál es lo que debemos realizar. Ahora, es posible que quede la integral un poquito más larga, pero por identidades trigonométricas podemos ir simplificando las cosas. Entonces, aquí vamos a nada más a aplicar las identidades trigonométricas precisamente para reducir un poquito la integral. A ver, hasta aquí sí queda claro por qué x es nada más esta y la diferencial de y va a ser la derivada de esta. ¿Cómo? Sí, cuando estemos integrando áreas. Aquí lo importante es que tengamos la integral de las áreas. Y siempre lo vamos a realizar así. Digamos así como que esta es la formulita que vamos a aplicar. Bueno. Entonces, pues ya nada más indíquenme cuando terminen de anotar para borrarles porque ya se me va a acabar el espacio y copiar todo este ejemplo en limpio y ya podamos terminarlo. Vale, pues. Entonces, a ver, copio esta parte. Borro y lo pego acá. Bueno, entonces tenemos esto. Vamos a calcular la diferencial de y, que es nada más la derivada parcial. Entonces, la derivada parcial, no, aquí no hay parciales, aquí es nada más la derivada respecto de t. Tenemos la componente y de nuestra trayectoria, 2 seno de t menos seno de 2t,
y calculo la derivada. Entonces la derivada de y viene siendo 2 coseno de t menos 2 coseno de 2t. Bueno, la diferencial de y. Diferencial de t. Bueno, ya lo tenemos ahí. Pues entonces nada más nos hace falta realizar el producto punto. Entonces, tenemos este producto. Este es el que vamos a realizar. Entonces, f punto diferencial de trayectoria nos quedaría como 2 coseno de t menos coseno de 2t por la diferencial de y, que es 2 coseno de t menos 2 coseno de 2t, que no me va a alcanzar el espacio. Coseno de 2t, diferencial de t. Bueno, entonces esto nos va a quedar como 4 coseno cuadrado menos 2 coseno de t, coseno de 2t, menos 4 coseno de t, coseno de 2t, más 2 coseno cuadrado de 2t. Bueno, aquí nada más simplifico un poquito y esto nos queda 4 coseno cuadrado de t menos 6 coseno de t, coseno de 2t, más 2 coseno cuadrado de 2t. Esta vendría siendo nuestra función a integrar. Ahora, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Pues nos dicen que la región es cerrada, que la curva es cerrada, y pues estamos utilizando senos y cosenos. Entonces, nuestro intervalo de integración debe variar desde 0 hasta 2pi para que podamos tener una curva cerrada. Porque al final de cuentas, como lo hemos hecho pues, desde que empezamos a recordar esto de parametrización, a verlo directamente en funciones vectoriales, cuando parametrizamos con senos y cosenos, entonces tenemos que darle una vuelta completa a las curvas cerradas y pues eso indica que va desde 0 hasta 2pi. Hay algunos casos especiales, pero pues no son la mayoría, en los cuales para tener la curva cerrada pues no va desde 0 hasta 2pi. En este caso sí sucede de esta forma. Bueno, pues entonces ya que tenemos el integrando, ya que tenemos el intervalo de integración, pues ya podemos entonces tener nuestra integral. Nada más indíquenme cuando ya hayan terminado para escribir toda la integral y que encontremos el resultado. ¿Qué pasó? De hecho es el producto punto.
Nada más que como arriba, aquí puse explícitamente ya el producto punto, pues como nada más estamos multiplicando la componente en J, resulta ser en el producto normal, en la multiplicación normal. Ni nada. Vale. Bueno, entonces, por teorema de Green, encontraríamos que nuestra área interior a esta curva viene siendo la integral desde 0 hasta 2pi de 4 coseno cuadrado de t menos 6 coseno de t coseno de 2t más 2 coseno cuadrado de 2t diferencial de t. Y pues esto viene siendo la función (3t menos 3 seno de t más 2 seno de 2t? No es cierto, nada más seno de t, seno de 2t. Menos 3 seno de 3t más un cuarto del seno de 4t. Todo esto evaluado desde 0 hasta 2pi. Bueno, pues esa sería nuestra integral. Ya una vez que hacemos los cambios por identidades trigonométricas, esta pues por el coseno del ángulo doble, esta también por el coseno del ángulo doble, aunque ahí nos va a quedar el coseno del ángulo cuarto, pues de ahí viene esta integral, de esta de acá viene esta otra integral, y esta situación pues es la más complicada, porque aquí hay que poner coseno cuadrado menos seno cuadrado para que podamos simplificar con este coseno de t. Entonces, se vuelve un poquito largo, pero pues no es una integral así que les diga muy complicada. Sucede como en el ejemplo anterior, que la integral se vuelve un poquito larga, aunque no es una integral complicada. Bueno, entonces, al evaluar, pues tenemos puras funciones seno. Entonces, al evaluar en 0, pues el seno de 0 es 0. Además de que aquí 3 por 0 pues nos devuelve 0. Entonces, al evaluar en el límite inferior, pues nos devuelve puro 0. En el límite superior, pues estamos evaluando en 2pi. El seno de 2pi, pues es 0. El seno de 4pi también es 0, porque es lo mismo que el seno de 2pi. El seno de 6pi, pues es el seno de 2pi, entonces vale 0. Y el seno de 8pi también vale 0. De tal forma que entonces tendríamos que nuestra área es 3 por 2pi.
Y entonces el área interior a la curva es 6pi unidades cuadradas, no cúbicas, porque no es volumen. Cuadradas, estamos calculando áreas. Bueno, pues nos dimos cuenta que en lugar de estar tratando de obtener la ecuación cartesiana de esta curva, ir investigando las regiones de integración, pues podemos cambiarlo por una integral de línea y nos va a dar el resultado que estamos esperando de área. En esencia, esta curva es un cardioide, una de las curvas polares que hemos conocido. Esta que, bueno, que más que como que parezca un corazón, parece más como un riñón, esto que acabo de manejar, de dibujar, es una curva de esta forma y que pues podemos trabajarla entonces en coordenadas polares para calcular su área. No me acuerdo si hemos calculado área de esta. Ah, ya sé dónde tenemos el área de esa. En el documento que les dejé en Moodle, de los ejemplos de integrales dobles, ahí viene, según recuerdo, el área de un cardioide como estos. Nada más déjenme reviso rápidamente. Ah, el volumen. Viene el volumen de una superficie sobre un cardioide. Entonces, en esencia, pues la integral es exactamente la misma, nada más que en lugar de integrar la función que les están dando ahí, pues integrarían 1 directamente. R diferencial de R diferencial de Z. Entonces tendríamos ahí un área de cardioide. Bueno, ¿algún comentario del teorema de Green? Tanto para sustituir una integral doble por una integral de línea o una integral de línea por una integral doble. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Además de que aquí estamos cambiando la integral doble por la integral de línea. Y en el otro fue al revés. De nada. ¿Algo más? Bueno. Vamos a seguir trabajando con integrales dobles. Nada más que ahora vamos a ver otro tipo de integrales dobles. Porque al momento solo hemos visto integrales dobles en regiones planas. ¿A qué me refiero con regiones planas? Si lo vemos desde la perspectiva del plano XY, pues la región plana viene siendo esto. Viéndolo en 3 dimensiones, pues veríamos esta región aquí. Esta sería nuestra región que es plana, directamente sobre el plano XY. Pero podemos entonces ahora pasarnos a regiones que en esencia no son, en el plano XY sí siguen siendo regiones planas, pero digámoslo así, que vienen siendo la proyección de una superficie. ¿A qué me refiero? Otra vez tenemos aquí Y, X, Z, y digámoslo así, aquí tengo nuestra región plana, pero resulta que esa región plana viene siendo la sombra de esta superficie, que no es plana. En el plano XY sí la vemos como una región que está sobre el plano.
Pero si ya lo vemos desde la perspectiva de todo el cubo coordenado, pues resulta que viene siendo como la sombra de una superficie. Entonces, vamos a comenzar a ver lo que se llaman integrales de superficie. Y vamos a poder calcular áreas que no necesariamente son planas. Bueno, aquí nada más una cuestión importante. Vamos a recuperar lo que hemos visto de lo que es el vector normal, porque para las superficies necesitamos trabajar con ese vector debido a las características que presenta el producto cruz. Y esa característica en particular es esta. La norma del producto cruz entre dos vectores pues me designa un área. Si yo tomo en cuenta los vectores, por ejemplo, este que sea U y este que sea V, entonces el área que forman del paralelogramo que forman estos vectores, pues la puedo obtener a partir de la norma del producto cruz. Ahora, eso es importante porque vamos a tener un área diferencial. Así como la hemos tenido de esta forma, una diferencial de área, pero plana, acá lo vamos a tener en el sentido de 3 dimensiones. Va a ser sí un área plana como tal, pero va a ser tan pequeña que prácticamente va a estar sobre una superficie. Entonces, indíquenme si nos podemos pasar a GeoGebra. ¿Qué pasó? Ah, sí, claro. ¿Por dónde? Vale. No hay nada. A ver, pues me voy a pasar a GeoGebra. Y nada más voy a abrir el archivo que es en 3 dimensiones, pero no me acuerdo cuál es. Ah, ya lo encontré. A ver si me lo carga. Ahí está. Bueno. Tenemos esta superficie. Es un paraboloide. Entonces, esta superficie pues tiene un volumen que es el que está encerrado entre el plano XY y la superficie como tal. Vamos a ignorar ese volumen por el momento y digámoslo así, vamos a centrarnos directamente en la superficie. Lo que digamos vendría siendo la corteza de la superficie. Nada más lo que está encerrando al volumen, la cara que está encerrando al volumen. Bueno, aquí es importante que contemplemos la situación de los diferentes tipos de superficies que existen. Existe superficie de dos caras, como esta, y se conoce que es una superficie de dos caras porque justamente en el borde de este paraboloide ustedes pueden pasar del exterior al interior. La próxima sesión vamos a ver un ejemplo de una superficie de una sola cara. Es más, si han jugado Mario Kart, probablemente han jugado sobre una superficie de una sola cara. El próximo jueves hablamos qué tiene que ver Mario Kart con las superficies de una sola cara. Bueno,
Este tipo de superficies que tienen dos caras las llamamos superficies orientables. Porque, digámoslo así, podemos tener la cara exterior, la que estamos viendo desde fuera del paraboloide, y la cara interior, que es la que estaríamos viendo si estuviésemos dentro del paraboloide, ¿sí? Sucede como cuando están dentro de un edificio. Cuando están dentro de un edificio están viendo el interior del edificio, que no es el mismo que el exterior. Entonces sucede algo similar a esa situación. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, en este punto P, sobre la superficie. En este punto P, lo que podemos establecer es sus dos vectores tangentes. En este caso, los vectores tangentes son estos dos. Podemos parametrizar esta superficie y obtener sus dos vectores tangentes. Uno que viene siendo la parcial respecto de U, del parámetro U sobre el cual esté parametrizado, y la otra sobre el parámetro V, la parcial de la ecuación vectorial de la superficie respecto al segundo parámetro, la derivada parcial respecto al segundo parámetro. Y habíamos dicho que con estos dos podemos tener un vector normal. Bueno, pero como les comenté hace un momento, si tengo dos vectores que están compartiendo el mismo vértice, puedo tener un paralelogramo. En este caso, pues por la forma de parametrización, el paralelogramo pues viene siendo un rectángulo, pero en esencia no siempre vamos a tener como tal un rectángulo así perfecto o un cuadrado. Vamos a tener un paralelogramo en particular. Este paralelogramo pues es una sección del plano tangente a la superficie en este punto. Entonces, ya que tenemos el plano tangente a la superficie, representado por esta sección de paralelogramo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer pequeños los vectores tangentes. ¿Y a qué me refiero con hacer pequeños? Multiplicar por un escalar de tal forma que los vectores vayan reduciendo su tamaño de esta manera. Ahora, ¿por qué nos interesa reducir el tamaño? Observen lo que sucede. El área de este paralelogramo, de este rectángulo, pues en esencia se pasa de la superficie. Y si nosotros decimos, pues quiero calcular el área de esta corteza, de esta superficie, puedo hacerlo mediante este rectángulo. Pues nada más calculo base por altura. ¿Voy a tener un error? Sí voy a tener un error, pues porque no es exactamente el área como tal, no se está acoplando a la superficie. Pero cuando yo lo voy haciendo más pequeño, observen cómo el rectángulo se acopla de mejor forma a la superficie. Pueden aquí notar que la separación entre el rectángulo y como tal la corteza del paraboloide, la superficie como tal, pues se ha reducido respecto al tamaño original que tenía este paralelogramo. Entonces, podemos reducirlo, la magnitud de estos vectores, lo más pequeña posible. Bueno, no tan pequeña, nada más para que la notemos. Vamos a decir por ahí. Voy a ocultar el punto P para que se observe de mejor forma. Y yo creo que también voy a ocultar los vectores. Nada más porque nos interesa el paralelogramo. Entonces, ese rectangulito, ahí prácticamente podemos decir, pues nos encontramos sobre la superficie. Entonces, este rectangulito prácticamente está sobre esa superficie. Digámoslo así, que en ese lugar, es más, vamos a acercarnos un poco. Por ahí. Este rectángulo, prácticamente en ese lugar, el rectángulo está sobre la superficie.
Y entonces podemos decir, ese fragmento de superficie tiene un área que se aproxima al área de ese paralelogramo, de ese rectángulo. Cuando la magnitud de los lados de ese paralelogramo tienden a 0, pues eso quiere decir que tenemos un elemento diferencial, una diferencial de superficie. Es un área, sí, pero aquí vamos a llamarla diferencial de superficie porque esta no es plana. Cuando es plana la llamamos diferencial de área. Esta la vamos a llamar diferencial de superficie. Y entonces, pues podemos ir sumando diferenciales de superficie por todo el paraboloide y saber cuál es el área de esa superficie. Y es un área curva, no es un área plana como las habíamos manejado hasta ahora. Hagan de cuenta que es lo que nos sucede respecto de la Tierra. Cuando estamos en algún lugar de nuestro planeta, pues lo vemos todo plano. Y la razón por la que vemos plano, no vemos la curvatura de la Tierra, es porque somos una diferencial de la superficie de la Tierra. En comparación con el planeta tenemos una escala insignificante prácticamente, muy muy pequeña. Podríamos decir que si la Tierra es este paraboloide azul, pues las personas somos este rectangulito en color rosa, una diferencial de la superficie del planeta. Por eso es que lo vemos todo plano. Nuestra escala respecto del planeta es, pues sí, tan insignificante que pues todo nos parece que estamos sobre un plano. Eso lo podemos tomar mediante la región de integración. Ahí la tenemos. Y entonces sumaríamos todas las diferenciales de superficie en esta región de tal forma que obtendríamos el área de esta corteza. Y con eso entonces podemos establecer un nuevo tipo de integral que se conoce la integral de superficie de un campo escalar. Primero lo vamos a ver en términos del área de una superficie. Y ya después vamos a ver cómo quedaría nuestra integral de campo escalar completa. Me voy a pasar de nuevo a la pizarra. Entonces, en este caso, vamos a tener las llamadas integral de superficie. Primero así tal cual, integral de superficie. Entonces necesito una superficie que ya sabemos que están parametrizadas respecto a UV. Bueno, tiene sus componentes, ¿no? X que depende de UV en Y, más Y que depende de UV en J, más Z que depende de UV en K. Bueno, entonces esa sería nuestra integral, nuestra superficie parametrizada. Es importante que la parametricemos para que podamos obtener el vector normal. Ahora, en esencia, si tenemos la ecuación cartesiana de la superficie, podemos calcular el gradiente, sí, pero a pesar de que los dos son vectores normales, el gradiente va a estar multiplicado por un escalar que va a variar su tamaño. Y aquí lo que necesitamos es que el tamaño no se vea afectado de ese vector normal. Entonces, lo más recomendable es que tengamos parametrizada nuestra superficie. Bueno, ¿por qué es necesario? Veamos. Quiero calcular el vector normal. Sabemos que el vector normal pues es la parcial de S respecto de U
cruz parcial de S respecto de V. Bueno, eso es lo primero que tomamos en cuenta. El vector normal es el producto cruz de estas dos. Vale. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a definir primero una diferencial vectorial de U, que viene siendo la parcial de la superficie respecto de U, precisamente por diferencial de U. Este diferencial de U es el que me va a permitir controlar el tamaño del vector para que el paralelogramo se vuelva lo más pequeño posible. Y por el otro lado tenemos la parcial de vectorial, la diferencial vectorial de V, pues que viene siendo la parcial de S respecto de V, diferencial de V. Bien. Ahora, lo que quiero calcular es el área del paralelogramo formado por esta diferencial de U vectorial y esta diferencial de V también vectorial. En esencia, lo que tendríamos sería esto. Este sería nuestro vector diferencial de U, este sería nuestro vector diferencial de V, y pues forman un paralelogramo. Ese paralelogramo tiene un área, y esta área la vamos a llamar la diferencial de superficie. S mayúscula, S minúscula es diferencial de longitud de arco. Si ponemos S mayúscula, estamos hablando de la diferencial de superficie. Entonces, es importante aquí que tengamos esa sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. S minúscula nos indica la longitud de arco. S mayúscula ya nos indica superficie. Bueno, a ver, aquí me espero para que anoten y entonces calculemos esta diferencial de superficie. ¿Hasta el momento tienen algún comentario? Bueno. Entonces, nada más me avisan cuando terminen de anotar. Vale, pues. Entonces, por aquí le dejo. Ahí está bien. Entonces, ¿cómo calculo esa diferencial de superficie, que es el área de ese paralelogramo? Pues mediante la norma del producto cruz. En esencia no importa cómo hagan el producto cruz, debido a que pues tenemos ahí la norma y pues tienen la misma magnitud, no importa si es U cruz V o V cruz U. Al estar calculando la norma, pues no importa, nos va a quedar exactamente igual el orden en el producto cruz. Bueno, pero pues estas diferenciales vectoriales serían la parcial de S respecto de U por diferencial de U, que es precisamente el incremento para ir manipulando la longitud de este vector tangente a la superficie.
cruz la parcial de S respecto de V. Aquí tenemos el parámetro directamente que controla la longitud del otro vector tangente. Y bueno, como esas diferenciales, esas ya son escalares, estas ya son escalares, ya no son vectoriales. Los vectores son este y este. Entonces aquí nada más cuidado con eso. Esta es una diferencial vectorial. Precisamente por eso la denoto con la testa del vector. Esta ya es una diferencial escalar. Porque es nada más un escalar que me va controlando el tamaño del vector tangente. Propiedades tanto del producto cruz como de la norma. La diferencial de superficie, pues es la parcial de la superficie respecto del primer parámetro, cruz la parcial de la superficie respecto del segundo parámetro, diferencial de U, diferencial de V. Y entonces, como es una integral con dos parámetros, viene siendo una doble integral en la región controlada por los parámetros U y V, de la norma del vector normal. Bueno, eso suena muy raro. El módulo del vector normal, diferencial de U, diferencial de V. Y con esto, con esta integral, es que calculamos áreas de superficies curvas. En general, porque también podemos calcular áreas de superficies planas, de un planito. Sí, no hay ningún problema. Pero en general la tomamos como áreas de superficies curvas. Y entonces, esas fórmulas de área de superficie, por ejemplo, de la esfera, el área de la esfera, el área del cono, el área de un cilindro, se pueden deducir a partir de la respectiva superficie parametrizada mediante esta integral. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es precisamente encontrar el área del paraboloide que vimos en GeoGebra. Y a partir de la próxima clase ya vemos otras integrales de superficie. Ahora, por si se lo preguntan, esta es una integral de superficie de campo escalar. También existen integrales de superficie de campo vectorial que vamos a revisar la próxima sesión. Primero. Y segundo, así como tenemos integrales de línea de campo escalar y de campo vectorial, su extensión hacia integrales dobles vendrían siendo estas. Las integrales de línea de campo escalar tienen su correspondiente integral doble, que vendrían siendo estas. Las integrales de superficie de campo escalar. Que ya nada más que calculemos el área, pues ya damos la expresión completa de la integral de superficie. ¿Hasta el momento tienen algún comentario? Bueno, nada más indíquenme cuando terminen de anotar y pongo la ecuación del paraboloide para que la parametricemos, encontremos el vector normal y calculemos la integral de superficie. Van a darse cuenta de que no es otra cosa más que otra integral doble, solamente va a ir cambiando lo que vayamos a integrar aquí.
Entonces nada más que terminen de anotar, ya me avisan. Vale. A ver, entonces. El ejemplo es: calcula el área del paraboloide z igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada superior al plano XY. Entonces, tal cual como lo vimos en GeoGebra. Es decir, estos son los ejes coordenados. Y el paraboloide viene siendo la superficie más o menos así. Y entonces tendríamos que calcular toda esta sección que es superior al plano XY. Bueno, aquí lo primero que hay que tomar en cuenta es cuál es mi región de integración. Y además, ¿cómo voy a parametrizar el paraboloide? Bueno, tomemos en cuenta lo siguiente. La región de integración la vamos a ver desde la perspectiva del plano XY o del plano donde estemos parametrizando, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos que voltear a ver la sombra que nos esté dibujando la superficie justamente en esta sección. Aquí, donde digámoslo así, es la intersección del plano XY y el paraboloide. Díganme si nos podemos pasar a GeoGebra. Sí, la región de integración en esencia vendría siendo la sombra que proyecta la superficie sobre el plano XY, que en este caso es la intersección del paraboloide y el plano XY. De nada. ¿Nos podemos pasar a GeoGebra rápidamente? Vale. Entonces, ahí ya se congeló. Bueno, a ver, esperemos a que reaccione. No creo que se tarde mucho. Espero. Ahí está. Entonces, en esencia, ahí tenemos ya el plano XY. En esencia, lo que debemos hacer es ver esto. En el plano XY, desde la perspectiva del plano, donde vayamos a parametrizar, no necesariamente respecto a XY, tenemos que ver precisamente esta situación. Esta es nuestra región de integración. Es como si estuviésemos viendo la sombra que nos está provocando la superficie. A partir de esa región de integración, que también la podemos ver desde esta perspectiva, es que entonces vamos a saber cuáles son los intervalos de integración y pues vamos a tener la parametrización de mejor forma. A ver, aquí quiero preguntarles, viendo desde esta perspectiva al paraboloide, ¿qué parametrización ustedes creen que sea más conveniente? Y ojo aquí, algo similar a polar, exactamente. Nada más que ojo aquí, como tal no estamos haciendo un cambio de coordenadas. Vamos a seguir trabajando con los vectores I, J, K. Porque a final de cuentas vamos a calcular una norma y no importa el sistema de coordenadas que trabajemos,
nos va a quedar exactamente la misma norma, porque la norma es un escalar y recuerden que los escalares no cambian de coordenadas como cambian los vectores, es diferente, ¿sí? Entonces, aquí nada más, ojo, vamos a parametrizar como sistema de coordenadas polares, precisamente porque aquí tenemos una circunferencia. De hecho, la superficie, como nos la dibuja GeoGebra, pues parece directamente los radios y las circunferencias. Bueno, entonces, a ver, me regreso a este lugar. Entonces, vamos a parametrizar respecto al sistema de coordenadas polares, como si fuese un sistema de coordenadas polares. Bueno, pues entonces nuestras ecuaciones de transformación, vamos a decir que son x igual a r coseno de θ y y igual a r seno de θ. Voy a sustituir entonces esas ecuaciones en z. Bueno, z pues es igual a 4 menos x cuadrada, es decir, r cuadrada coseno cuadrado de θ, menos y cuadrada, es decir, menos r cuadrada seno cuadrado de θ. Simplificamos. Aquí puedo factorizar el r cuadrada para que me quede menos r cuadrada, para que me quede coseno cuadrado más seno cuadrado. Y entonces tenemos que z es igual a 4 menos r cuadrada. Bueno, aquí no perdamos de vista esta y esta. ¿Por qué? Porque nuestra superficie en este caso en términos de rz, primero nos va a quedar como x en y más y en j más z en k. Primero la tenemos en términos de x, y, z. Al pasarla a nuestra parametrización en coordenadas polares, la tendríamos x pues vale r coseno de z, y r seno de z, y z 4 menos r cuadrada. Bueno, tomen en cuenta que vamos a derivar respecto de r y respecto de z, que son los dos parámetros que nos está dando aquí la superficie. Y después vamos a calcular el vector normal de forma usual con los vectores IJK. No vamos a hacer aquí un cambio de coordenadas apolares. Se puede hacer, sí, pero como vamos a trabajar con la norma, y la norma es un escalar, el cambio de coordenadas vectoriales de IJK a RZZ, pues se va a perder y entonces ahí tendríamos un paso adicional. Entonces aquí la sugerencia es, cuando parametricen, sigan trabajando en IJK. Al final, con el escalar de la norma, se va a simplificar todo. Bueno. Entonces, encontremos primero los intervalos de integración, rápidamente. Le voy a ir bajando poco a poco. Primero, como es una circunferencia, como el paraboloide es una circunferencia, pues z no hay de otra. Z va a ir de 0 a 2pi, precisamente para que le demos la vuelta completa a esa circunferencia.
Lo que nos interesa saber es de dónde a dónde va R. Ahora, R, en este caso, es justamente su límite es esta sombra que les había comentado, que viene siendo la intersección, aquí le voy a poner la intersección, entre el plano XY y nuestro paraboloide Z. ¿Qué valor tiene Z cuando están en el plano XY? 0. Entonces, aquí lo voy a poner con palabras. Si estamos sobre el plano XY, entonces Z es igual a 0. Por lo tanto, nuestra ecuación parametrizada en Z, pues tiene que ser 0. Y podemos despejar R. Entonces aquí despejando R, recuerden que R siempre en coordenadas polares R es positiva y por lo tanto R tiene que valer 2. ¿De dónde a dónde vamos a integrar R? Ajá, exactamente, desde 0 a 2. La razón es la siguiente. La sombra del paraboloide termina justamente en este lugar. Es decir, esta, digámoslo así, es la sombra del paraboloide. Parte desde el origen, que vendría siendo un radio 0, y llega hasta la frontera del paraboloide, que es en radio 2. Entonces, debido a que parte desde 0 y llega hasta la frontera de la región, que viene siendo en R igual a 2, es que el intervalo de integración para R pues va de 0 a 2. Y entonces ya tenemos el intervalo en Z para darle toda la vuelta a la región, pues va de 0 a 2pi. Y para el caso del radio, va desde 0 hasta 2. Bueno, entonces ya tenemos el intervalo de integración. Nos hace falta encontrar la norma del vector perpendicular a la superficie, el módulo del vector normal. Y eso lo vamos a obtener a partir del producto cruz de las derivadas parciales. Entonces, déjenme copiar esta parte, que otra vez ya me voy a quedar sin espacio. Borro esto. Y lo pongo aquí. Bueno, lo que voy a hacer yo creo es copiar esta. Y después la borro para ir calculando las derivadas parciales. Entonces nada más le voy a bajar un poquito por aquí. Y voy a dejar esto acá. Bueno. A ver, entonces. Calculemos la parcial de S respecto de R. No nos va a devolver los vectores unitarios del sistema polar, debido a que tenemos por acá otra componente, ¿sí? Entonces, no nos va a devolver ni los vectores R ni Z, para que tengan cuidado con esto. Nada más es la parametrización, no es un cambio de coordenadas. Bueno, a ver, entonces, derivo parcialmente S respecto de R. Me va a quedar coseno de Z en I más seno de Z en J
más, menos, de hecho es menos 2R en K. Entonces, ese vendría siendo la derivada de este. Calculo la parcial de S respecto de Z. Y tenemos menos R, seno de Z en I, más R, coseno de Z en J. Y la última componente, su parcial respecto de Z, pues no depende de Z, entonces es 0. Ya voy a borrar esta parte, que nada más la quería para encontrar los parciales. Obtenemos el vector normal. Bueno, lo voy a poner expresado en términos del producto cruz. Vector I, vector J y vector K. Bueno, a ver, entonces calculando la componente en I sería este por este menos este por este. Nos va a quedar 2R coseno de Z en I. Porque fue este por este, 0, menos este por este. El menos del determinante por ese menos, por eso nos queda más. 2R cuadrada coseno de Z. Este por este. Entonces sería este por este, 0, menos este por este. Nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría menos 2R cuadrada seno de Z en J. Pero como estamos calculando J por el signo del cofactor, este me quedaría más. Entonces fue el producto de este por este, que es 0, menos este por este. Menos por menos es más. Por el menos del determinante nos devuelve menos. Por el menos del cofactor de J nos devuelve más. Y la última componente, el producto de este por este menos el producto de este por este. Por el menos del determinante, este se vuelve positivo. Entonces me quedaría R coseno cuadrado más R seno cuadrado. La última componente solo sería R en K. ¿Hasta ahí todo bien con el producto cruz? Bueno. Ya nada más para terminar. Nos quedan 5 minutos, pero sí lo acabamos en estos 5 minutos. A ver, obtengo la norma. Sería esta al cuadrado. Cuatro R cuarta coseno cuadrado de Z. Más esta al cuadrado. 4R cuarta, R cuarta, seno cuadrado de Z, más esta al cuadrado, que sería R cuadrada. Simplificamos. Este término y este término pues tienen 4R cuarta como factor común.
Y pues seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces la norma del vector perpendicular a la superficie nos quedaría de esta forma. ¿Podemos simplificar un R? Sí. Si de esta factorizan R cuadrada, para que les quede R cuadrada por 4R cuadrada más 1, entonces la norma les queda como R raíz de 4R cuadrada más 1. Bueno, ya tenemos la norma. Eso quiere decir que la superficie de este paraboloide en la región que nos están indicando viene siendo la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2, que son los intervalos de integración que encontramos, por la norma del vector perpendicular a la superficie, por la diferencial de superficie. Ojo que aquí no estoy diciendo la diferencial de área que habíamos dicho, sino la diferencial de superficie, que es diferencial de θ, diferencial de r, diferencial de θ, porque son los parámetros sobre los cuales estamos obteniendo esta ecuación vectorial de la superficie. Ahí estas son las parciales. Déjenme subo a la ecuación vectorial de la superficie. Esta. Seguimos manteniendo I, J y K. Y los parámetros son R y Z. Entonces, nuestra diferencial de superficie es diferencial de R, diferencial de Z, por la norma del vector. Entonces, cuidado ahí para que no se confundan con la diferencial de área en el sistema polar. R, diferencial de R, diferencial de Z. Y entonces la integral que debemos calcular es la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2 de... Voy a poner la raíz primero. R diferencial de R diferencial de Z. Aquí podemos ver cómo no es necesario el cambio de coordenadas vectoriales completo, pues porque vean que precisamente la norma del vector ya me está dando la diferencial de área, R diferencial de R diferencial de Z en el sistema de coordenadas polares. Entonces, aquí ya no es necesario que le estemos agregando constantemente los factores de escala en la diferencial. La norma del vector perpendicular a la superficie ya nos lo va a agregar automáticamente. Es una gran ventaja. La integral ya está armada. De hecho, es una integral que ya podemos calcular por un cambio de variable. Para que ya no nos tardemos más, porque ya nada más nos queda un minuto de clase. La integral nos queda la integral de 0 a 2pi de 1 sobre 12 de la raíz de 4r cuadrada más 1 al cubo, evaluado de 0 a 2, diferencial de z. Evaluamos la integral. Y esta nos queda de 0 a 2 de 1 sobre 12 de 17 raíz de 17 menos 1 diferencial de z. Y entonces, finalmente esta integral nos queda como 1 sobre 12 de 17 raíz de 17 menos 1
bueno, sí, θ evaluado de 0 a 2pi. Y en consecuencia tenemos que el área del paraboloide en la sección que estamos trabajando viene siendo 1/6 de 17 raíz de 17 menos 1 pi. Y listo. Dense cuenta que la forma de armar la integral pues es muy similar a las integrales dobles que hemos trabajado hasta el momento. Y pues lo único que hay que tomar en cuenta es que la función que vamos a integrar es la norma del vector perpendicular a la superficie, del producto cruz entre las dos derivadas parciales de la superficie parametrizada.